Les decía entonces que muchos autores han comenzado a investigar la personalidad en función de los rasgos con los cuales se presentan, ¿no es cierto? Es decir, lo que les decía en el video anterior es que todos nosotros tenemos una personalidad y esa personalidad está definida en función de determinados rasgos que son más característicos y que están más presentes. Todos tenemos una personalidad y en alguna manera todos tenemos determinados rasgos, solo que la diferencia está en la intensidad en la que se demuestran esos rasgos. Y lo que les voy a presentar ahora es un aporte de una teoría en donde se habla de 5 factores fundamentales o de 5 grandes factores que son los que de alguna manera subyacen en cualquier tipo de personalidad. Por supuesto que no es una teoría que sea lo suficientemente abarcativa como para explicar todos los factores de personalidad, o todos los rasgos o todos los perfiles posibles, pero sí nos sirve como para tener una idea acerca de cómo considerar las diferentes personalidades. Bien, entonces tenemos los 5 grandes factores, o los 5 grandes, si se quiere, rasgos, ¿sí? Bien, el primero que vamos a considerar es el de extroversión. Bueno, las personas extrovertidas son cálidas, gregarias, es decir, sociables, tienen asertividad en su comunicación, son activas, enérgicas, buscan la emoción y la experiencia de emociones positivas. Otro factor es el neuroticismo. Personas ansiosas, enojonas, hostiles, tendientes a la depresión, muy concentradas en sí mismos, en sí mismas, con fuertes rasgos de impulsividad o vulnerabilidad. Personas o el factor conciencia o escrupulosidad. Estamos hablando de personas competentes, capaces, se sienten capaces, tienen preferencia por el orden, por el sentido del deber, por la tenacidad, por la autodisciplina, la deliberación, es decir, de dedicarse por completo y exclusivamente a una tarea. Dentro del ámbito laboral puede ser un perfil bastante propicio o bueno si es que queremos una persona plenamente comprometida. Pero ¿qué pasa en el extremo? Cuando una persona lleva al extremo esta escrupulosidad, pierde eficacia porque empieza a concentrarse o empieza a detenerse en detalles muy pequeños y muchas veces se siente inseguro de lo que hace o de su trabajo, no está plenamente convencido de que lo está haciendo bien, se demora al momento de hacerlo, pierde velocidad, pierde reacción, se torna muy escrupuloso en las normas, en las reglas, en los procesos y algunas veces le quita o le resta flexibilidad o agilidad para adaptarse a situaciones nuevas, ¿no es cierto? Difícilmente pueda cambiar su modo de trabajar, su modo de ver las cosas o su modo de hacer las cosas, pretenden hacerlas de la misma manera siempre. Entonces, bueno, ahí está este perfil que a priori podría ser entendido como un perfil favorable para el trabajo, llevado al extremo no es tan así. Otro factor es el de amabilidad. Se trata de personas con confianza, franqueza, altruismo, conformidad, modestia, mente tierna, ¿sí? Personas más adaptables. Apertura a la experiencia, ¿sí? Son personas más seguras, abiertas a la fantasía, a la estética, a la expresión de los sentimientos, a las ideas, a los valores, ¿sí? Son más abiertos a encontrar o a vivenciar experiencias nuevas, distintas, diferentes, conocer nuevas personas, adaptarse a nuevos entornos. Se pueden aburrir de repente de actividades o tareas más rutinarias, cuando ven que se han cansado o de un trabajo o que ese trabajo no les da otras posibilidades, o que ya no les es atractivo por lo nuevo, por lo novedoso, por lo interesante, por lo estimulante, pueden buscar otros rumbos, ¿no es cierto? Es decir, son personas que muchas veces son proclives a dejar trabajos y buscar otras experiencias. Estilos de personalidad. Bueno, estos rasgos integrados de una manera particular en cada una de las personas van a constituir lo que son los estilos de personalidad. Cada uno tiene un estilo de personalidad o un perfil de personalidad.
ese estilo es personal, es propio de cada uno. Y en ese estilo entran determinadas características o rasgos que van a definir la forma de ser de cada uno y nos van a distinguir frente a los demás, ¿sí? Hay diferentes teorías, incluso a partir de las cuales se hacen o se diseñan pruebas psicológicas o test psicológicos para medir la personalidad o para poder identificarla, que bueno, elaboran diferentes teorías o diferentes explicaciones en relación a cuáles son los distintos estilos de personalidad que hay, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, les comparto aquí, incluso ustedes lo tienen en el material bibliográfico, les comparto aquí un detalle, un listado de los diferentes estilos de personalidad, o al menos diferentes rasgos de personalidad, según la prueba 16PF, es decir, esta prueba es una prueba psicológica que evalúa a las personas en función de 16 rasgos posibles, 16 rasgos de personalidad posibles. Todos tenemos esos 16 rasgos, pero en algunos casos se expresan de manera distinta. Cada uno puede tener más definidos determinados rasgos que otros, ¿no es cierto? Fíjense, aquí yo les muestro un listado, ¿sí? Acá tenemos determinados rasgos que en un nivel alto se expresan de determinada manera y en un nivel bajo se expresan de otra manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, el extrovertido, desde el punto de vista de la sociabilidad, la extroversión es la expresión alta de la sociabilidad, ¿no es cierto? Y en el polo opuesto, la expresión baja de la sociabilidad, podemos tener a la persona reservada, ¿no es cierto? Tal vez más introvertida, tal vez más tímido, tímida, ¿sí? En un extremo podemos tener las personas que se manifiestan sin emociones o que regulan y reprimen sus emociones, y las personas que las expresan abiertamente, ¿no es cierto? Es decir, hay personas que son muy racionales, muy moderados, muy controlados al expresar sus emociones, y hay otros que tienen la emoción a flor de piel, ¿no es cierto? Es decir, que son más frontales o más espontáneos al momento de expresar las emociones. Calmado, cambiante, asertivo, humilde, dominante, cooperativo, alegre, sobrio, animado, taciturno. Bueno, diferentes rasgos de personalidad que tienen su polo y el polo opuesto, ¿no es cierto? Es decir, para cada rasgo vamos a ver que de un lado tenemos una variante y del otro lado tenemos la variante distinta o la variante opuesta, ¿no es cierto? Lo pueden ver tranquilamente aquí en este detalle. Dentro del ámbito laboral, muchas investigaciones han desarrollado diferentes conceptualizaciones en relación a tipos o estilos de personalidad en relación al trabajo, ¿sí? Más allá de los rasgos que yo les había mencionado anteriormente, frente a lo que es una situación laboral, se ha logrado identificar o establecer de alguna manera la presencia de dos grandes tipos de personalidad, dentro de las cuales pueden ingresar o se puede analizar el trabajo de una persona o la forma de adaptarse de una persona a una situación laboral. Todos nosotros podemos entrar en algunas de estas variantes, ¿sí? ¿Cuáles son? Personalidad tipo A y personalidad tipo B. ¿Sí? Son estas dos variantes de personalidad frente a una situación laboral. Por supuesto que son dos polos opuestos o dos polos, si se quiere, lejanos entre sí, son dos extremos, dentro de los cuales o entre los cuales puede haber puntos medios, ¿no es cierto? Capaz que de repente no nos sentimos identificados con alguna de estas dos variantes, pero sí podemos compartir algunos puntos de una y de otra y estar en un punto medio, para decirlo de una manera, ¿sí? Pero bueno, si lo explicamos gráficamente, podríamos señalar algunas características o algunas cualidades de la personalidad tipo A, ¿sí? Y la personalidad tipo B. Hay un capítulo de la serie animada Los Simpson en donde se
se habla sobre esto, ¿no es cierto? O por lo menos se muestra esta dualidad de estilos de personalidad. Fíjense, la personalidad tipo A se trata de sujetos o personas o trabajadores competitivos, dinámicos, perfeccionistas, con un alto nivel de actividades. Por lo general se muestran tensos, ven en el entorno una amenaza constante, creen que las cosas las hacen mejor ellos que los demás, por lo tanto tienen dificultad para delegar, para confiar en los otros, dificultad para estar sentado y no hacer nada, es decir, permanentemente tienen que estar haciendo algo. Por lo general suelen ser agresivos, ambiciosos, preocupados por el tiempo. Es una personalidad que predispone bastante fuerte o bastante para lo que son síntomas de estrés, ¿no es cierto? Es decir, personas que permanentemente están preocupados por lo que tienen que hacer, por el tiempo que les falta, por la cantidad de actividades que les resta por hacer, y permanentemente están tensos y a la expectativa de que pase lo peor muchas veces, ¿no es cierto? En el polo opuesto tenemos la personalidad tipo B, en donde, bueno, podemos ver que este tipo de personalidad incluye estas características, ¿no es cierto? Trabajadores o trabajadoras poco competitivas, pasivos, generosos, relajados, saben delegar, confían en los demás, hacen uso de sus ratos libres, se dan tiempo para descansar, les encanta dormir hasta tarde, hablan pausadamente, no les agrada el estrés, son personas pacientes, suelen ser indiferentes, atentos a su satisfacción y bienestar personal. Este estilo de personalidad tipo B, hoy en día se está expresando con mayor frecuencia, lo encontramos más frecuentemente en el ámbito laboral. Antes, por ejemplo, había personas que adherían a la idea de vivir para trabajar, ¿sí? Es decir, personas que permanentemente están pensando en el trabajo y están trabajando, y muchas veces tienen mucho tiempo de su día y de su vida invertido en el trabajo. Hoy en día las personas piensan distinto, y especialmente las nuevas generaciones piensan en el trabajar para vivir, es decir, al revés, en el trabajar para poder disfrutar de la vida ahora, ya. Antes lo que, antes lo que se propiciaba era trabajar, sacrificarse lo más posible, ahorrar, juntar para disfrutar al momento de jubilarse, ¿no es cierto? Entonces el trabajador está más que nada focalizado en eso, ¿no es cierto? En realizarse, en ascender, en tener progreso, en de repente tener mayores ingresos para disfrutarlos en algún momento de la vida, o bien para legarle el fruto de sus esfuerzos para sus hijos. Hoy en día las nuevas generaciones de trabajadores no están concentrados tanto en el futuro, sino en el ahora, es decir, ¿para qué voy a esperar a jubilarme para viajar? ¿O para qué voy a esperar a jubilarme para, no sé, hacer algo que me gusta? Entonces tratan de disfrutar el presente, el aquí y ahora. Entonces son personas más concentradas en sus propias necesidades, y de alguna manera también anteponen sus necesidades personales frente a las necesidades incluso de la empresa, de la organización, del puesto, ¿no? Es decir, cuando algo no les satisface dentro del ámbito del trabajo, o cuando algo no los motiva, no los mantiene enfocados o comprometidos o satisfechos en el trabajo, tranquilamente pueden renunciar e irse. Es decir, son personas que no van a mantener o no se van a sacrificar para sostener un empleo, un trabajo. Son los denominados millennials o centennials, que bueno, son conceptos que hoy en día se escuchan más en el ámbito de recursos humanos, y que estaría bueno que ustedes también los puedan leer o los puedan investigar para tratar de identificar esto, ¿no es cierto? Son formas en las que hoy se expresan los trabajadores, y que el día de mañana seguramente a ustedes les va a tocar gestionar esas personas, ¿sí? El millennial o el centennial, que trabaja de una manera distinta, trabaja de una manera muy particular, ¿sí?